Hola, buenas tardes a todos los asistentes a esta nueva conferencia de SLM en streaming. Básicamente, en este año tan convulso y con tantas dudas e incertidumbres respecto a la situación económica, economía real, que luego se ve traducida en la economía financiera, intentaremos hoy, de manera humilde, sobre todo primero ver dónde estamos, cuál ha sido la evolución de los principales activos, sobre todo renta fija y renta variable en este año 2020 hasta el día de hoy. Luego veremos el último informe de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que aquí pues tanto veremos cómo cerramos 2019 y cómo podríamos cerrar 2020, como las proyecciones de cara a 2021 y una serie de apuntes que me gustaría explicar en relación a este informe y a la situación económica en general. Luego, lo que haremos es ver una serie de activos que los que han ido siguiendo estas conferencias durante este año, en su momento desde SLM los seleccionamos de manera lo más rigurosa posible para intentar pues tener una serie de activos que pudieran beneficiarse de la dirección de los mercados y sobre todo de los sectores financieros y económicos. Y finalmente haremos un breve comentario a nuestro vehículo SLM ICBER SICAV, que también pues creo que se tiene que destacar porque está demostrando una resiliencia muy importante y una estabilidad muy importante en estos momentos tan convulsos. Por lo cual, si les parece, como siempre, si hay cualquier pregunta, la pueden ir poniendo en el chat y al finalizar la conferencia intentaré ceñirme a 1 hora aproximadamente de conferencia y luego al acabar pues estaré encantado de responder a las dudas si es que hay alguna. Voy a compartir pantalla. Un segundo, por favor. Bien. Como les comentaba en la introducción, en esta primera tabla, lo que vamos a analizar es la renta variable. Ahora estamos hablando en modo pasado, o presente, si queremos. Es decir, es cómo ha funcionado el 2020. Me interesa especialmente explicar lo que ha sucedido, sobre todo en la renta variable durante el 2020, porque yo creo que lo noto pues, cuando voy a medios, cuando hablo con otros economistas, cuando hablo con clientes como ustedes, que se está generando una leyenda urbana de que todo sube, es decir, de que todo ha recuperado y de que todo el año es bueno para todos los activos después del susto de la COVID. Y en este tipo de activo, las acciones, la renta variable, nada más lejos de la realidad. Eso no es así, es decir, no ha subido todo. Y ya no hablo de diferente nivel de subida, obviamente, sino que no es que haya subido todo, ni muchísimo menos. Porque parece de que un poquito, pues bueno, el mercado es el que nos lleva hacia aquí o hacia allá y nosotros vamos a la hora del mercado. No es así. Obviamente hay que navegar en un mar y el mar es el que es. Puede ser un mar muy tormentoso, como sobre todo en el segundo trimestre del año, o un mar más plácido, más en el verano o antes del verano. Pero hay que saber navegar en ese mar con las naves adecuadas, es decir, con los activos adecuados. Por eso aquí lanzo pues una señal de que es importante pues lo que a su asesor financiero le diga y los activos que le diga, porque no todos los activos han subido, y sobre todo si no pregunten a los inversores que han confiado en la banca, sobre todo en la banca española. Entonces vamos a intentar ver esto que les comento con datos, que será más fácil. Aquí tenemos los principales índices de renta variable internacional. Tenemos 3 bloques, lo que llamamos Américas, lo que sería EMEA, que es Europe,
Middle East and África, es decir, Europa, el Medio Oriente y África, y al final tenemos la zona de Asia-Pacífico. Aquí hay una serie de datos, pero me interesa sobre todo ir aquí a las dos últimas columnas. La penúltima, que es el resultado, el porcentaje de ese índice en lo que va de año. Sin duda, esto creo que no va a sorprender a nadie, el índice que más ha subido durante este año, esto es desde, insisto, desde el 1 de enero de este año, del 2020, ha sido el Nasdaq, ha sido el sector tecnológico americano. Estamos hablando de una subida bastante espectacular de este índice, cercano al 40%, aproximadamente un 37,59%. Hablo desde el 1 de enero, por lo cual aquí tiene también en cuenta el bache que sufrimos en febrero-marzo. Sí que es cierto que en la última columna, esto es en moneda local, es un índice en dólares como el Nasdaq, pues lo tenemos en dólares, y si vamos a la última columna, esto está pasado a euros. Obviamente, como el dólar se está depreciando contra el euro, nosotros tenemos que aceptar que nos parece, no acabamos de entender esta apreciación, luego hablaremos de esta apreciación del euro, pero la realidad es la que es y el dólar se ha ido, digamos, ha ido perdiendo fuerza contra el euro. Por eso, cuando pasamos este 37,59% del índice a euros, para un inversor en euros, lo que pierde en divisa sería que la ganancia se redujera hasta el 27,86%, que sigue siendo una gran ganancia. Vamos a hablar sobre todo en moneda local, pero le doy este apunte para que se den cuenta también de la importancia del riesgo de divisa. Luego, el otro índice, el segundo índice, estamos hablando aquí de los índices más importantes que mejor ha funcionado en lo que va de años, es el CSI 300, el de China, el índice principal chino. Estamos hablando de un 20,65%, que es un 19,31% cuando pasamos los yuanes a euros, que en este caso es prácticamente lo mismo, se ha mantenido muy estable la cotización desde el día 1 hasta hoy. Bueno, esto es un gráfico de ayer, antes de ayer lo estuve preparando. Por lo cual, segunda zona geográfica del mundo, esta es más genérica, no solo tecnología, que ha funcionado bien este año. Un 20% China. Y en tercera posición, compartiendo esta tercera posición del podio, tenemos al S&P 500 con un 13,58 y al Nikkei de Japón con un 13,36. Está más o menos en el mismo nivel. El Nikkei se ha depreciado menos contra el euro, por eso sigue siendo un 9,72 cuando lo pasamos a euros, y en el caso del S&P 500 un 5,55. Aquí quiero destacar Japón. Nosotros hemos estado defendiendo de que Japón, cuando las cosas iban muy bien, quizá el índice no tenía la fuerza de otros índices bursátiles, pero habiendo estudiado bien Japón, y además nos hemos reunido, yo me he reunido personalmente con gestores japoneses que te hablan y te explican la economía japonesa, la entiendes un poco mejor. Uno de los problemas por los que estaba penalizado Japón hace un año, año y medio, 2 años, es que las empresas tenían un buffer que decimos, ¿no? un cojín, por decirlo así, de seguridad muy elevado. Es decir, con la mala experiencia que tuvieron en la década de los 90, aprendieron de que no podían depender tanto del sector financiero y que las entidades, las corporaciones tenían que tener autofinanciación. Se pasaron quizá, y eso es lo que le penalizó en el mercado, porque tenían mucho dinero, entre comillas, ocioso. Y por eso el retorno sobre su capital, sobre sus activos, era menor a otras economías del mundo. Eso en ese momento la penalizó, pero durante la crisis del COVID la ha beneficiado a Japón. Esto ha beneficiado a Japón y por eso la bolsa, nosotros continuábamos y lo continuamos diciendo que es una economía, aunque esté en Asia Pacífico, es una economía desarrollada, podía funcionar bien y se ha demostrado durante este año. Cuando ya dejamos estas 3-4 economías que hemos comentado, índices, perdón, la situación ya cambia radicalmente. Sobre todo Europa, desde inicio de año, está en negativo, casi en un 6% en negativo. Los peores índices dentro de Europa, no hablo de Unión Europea, sino de Europa, son el FTSE 100 inglés con un 12,97 y aún peor
el IBEX 35 con un 13,76. Esto ha mejorado en los últimos meses, estaba mucho peor, pero siguen siendo dos índices que van muy rezagados, muy rezagados, y luego pues otros índices como el CAC 40, que es el de París, un 7, o el italiano un 6,5. Es decir, no es cierto que todo ha subido, no es así. Desde el 1 de enero al menos, eso no ha sido así. Ha sido así en los últimos 6 meses. Por eso, para explicarlo bien, tenemos esta otra gráfica. He cambiado, no lo parece, pero esta es la anterior, esta es la siguiente. Aquí sí que vemos que en moneda local, estos son 6 meses. Los últimos 6 meses, la mayoría de índices han mejorado. Obviamente, los que más han mejorado pues sigue siendo el Nasdaq con un 22, el CSI 300 con un 22, perdón, el Nasdaq con un 24, el CSI 300 con un 22, luego tenemos pues Japón con un 15,97, el SP 500 con un 14, y aquí, bueno, esto es una economía emergente, Brasil con un 16,60. Las otras han mejorado de manera mucho más, sobre todo las europeas, de manera más reducida, pues con 3,60 el FTSE, 6,23 el IBEX, por lo cual sí que es cierto que en los últimos 6 meses muchos activos, los principales índices bursátiles han mejorado, pero en lo que va de año insistimos, que es cuando nosotros hacemos el balance de inversión de las carteras, no ha sido así, ha sido dispar. Esto, en la renta variable, yo creo que se ve muy bien en este gráfico, en el que hacemos, lo que hacemos aquí es comparar con una base 100 del 1 de enero el Nasdaq, que es la línea lila, el SP 500, que es la línea verde, el Eurostoxx, que es la línea blanca, y el IBEX 35, que es la línea roja. Como podemos ver, esta línea de aquí, este eje, nos marca las ganancias de las pérdidas desde el 1 de enero. De estos 4 índices, 2 están en niveles positivos, sobre todo el Nasdaq, que estamos hablando de casi 140 y algo por ciento. Y luego tenemos el SP 500 con 112 y luego los otros 2 por debajo. Por lo cual, aquí se ve de manera muy gráfica y destruye esta idea de que todo ha subido. No es así. Dejando ya la renta variable, vamos a la renta fija. Aquí sí que en la renta fija, aquí tenemos lo que sería desde inicio de año, aquí sí que se cumple, que en renta fija estamos hablando de índices, no de bonos concretos. Pero todos los índices de renta fija han subido durante este año, todos los principales. Y esto reafirma una vez más un mensaje que llevamos desde muchos años y parece un mensaje que damos desde SLM y parece que sea un mensaje en medio del desierto, de que la renta fija sí que puede dar y sí que da. Lo vemos, es decir, cualquier activo de los principales índices de renta fija han dado positivo desde inicios de año. Tenemos algunos bonos linkados a la inflación con un 11%, tenemos corporativos americanos con un 9%, tenemos bonos americanos en general con un 7%, bonos globales agregados un 8,30%, lo que es solo crédito, es decir, sacando los soberanos un 9,08%. Es decir, bastante impresionante y bastante, digamos, esclarecedor de que en momentos de dificultad el dinero se refugia en la renta fija. Este año ha sido un año de dificultades. Al refugiarse en la renta fija, hay unos flujos internacionales de dinero que van corriendo por todo el mundo, sobre todo de grandes fondos de inversión y de grandes fondos soberanos de los países que tienen este ahorro para invertir, y esa compra, ese flujo que pasa de un tipo de activo al otro, pues se refleja muy claramente en los bonos. Por lo cual, buen tiempo, sol radiante en lo que son los bonos. En los últimos 6 meses, también para hacer lo mismo que hemos hecho antes, lo podemos ver aquí, esto es desde el 1 de enero, y aquí es de los últimos 6 meses, aparte de lo que sería el high yield americano, fíjense que el high yield americano en lo que va de año, por ejemplo, el high yield americano desde el 1 de año ha subido un 6,18 y en los últimos 6 meses un 8%. Y lo mismo pasa en el high yield global,
y en el paneuropeo, high yield europeo. Sí que han acelerado incluso aún más en los últimos 6 meses. Han funcionado muy bien. Estamos hablando de llegando casi a un 8-10% en bonos high yield. Obviamente dentro del high yield, así que aquí sí que es de vital importancia, es que el asesor les pueda asesorar sobre bonos muy seleccionados dentro del high yield, porque dentro del high yield hay diferentes graduaciones y hay que conocer muy bien el sector de los bonos para poder tener estos rendimientos del 9, del 8, del 6%. El resto de tipo de bonos, soberanos y demás, han seguido bien, pero de manera más moderada, por lo cual la renta fija comparativamente incluso mejor que la renta variable. Esto es lo que ha pasado en mercados, pero claro, esto que pasa en mercados refleja una situación macroeconómica de fondo. Como tenemos el último informe del Fondo Monetario Internacional de octubre, ya saben que tengo por costumbre analizar lo que nos dice este organismo, que se puede equivocar, es una voz más, pero yo creo que es una voz bastante reputada y creo que además han aprendido de los errores del 2008 en cuanto a proyecciones y lo han mejorado mucho más. ¿Cuál es la situación macro de fondo? Porque esto al final es lo que nos importa. Porque al final la economía financiera es un reflejo de la economía real. Sí que es cierto que muchas veces la economía financiera va adelantada, es un indicador adelantado de 6, 8, 12 meses de la economía real. 2019, el año que cerramos, tuvimos un PIB global del 2,8. Era un ritmo de crecimiento mucho menor del que habíamos tenido en los últimos años. Por lo cual, obviamente, el COVID fue la puntilla a una situación que ya venía con dudas, sobre todo por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? En este mundo que a nivel de relaciones internacionales ya se llama de esta dualidad. Es un mundo bipolar entre China y Estados Unidos. Más le afectó a las economías desarrolladas, 1,7, que a las emergentes, 3,7. 2020 ha sido difícil porque hemos ido teniendo cambios, actualizaciones y variaciones sobre las proyecciones de crecimiento. En las últimas, pensemos que este es el de octubre y el anterior informe del Fondo Monetario fue en junio. Pues en este de octubre sigue diciendo que tendremos una recesión a nivel global con una bajada de PIB, de output, de actividad económica del menos 4,4%, pero a destacar que lo ha mejorado desde el de junio en 0,8 puntos, casi un 1%. Y eso es destacable. Eso es destacable porque un 0,8% es muchísimo a nivel de PIB global. Es decir, lectura, mensaje, las cosas han ido mal durante el 2020, pero menos mal de lo que parecía que iban a ir en junio, cuando hacíamos proyecciones en junio, menos 4,4. En este menos 4,4 la peor parte le ha tocado al mundo desarrollado, con una caída de casi el 6%, y el mundo emergente, caídas del 3,3, que son caídas destacables, pero en comparación con el mundo desarrollado es casi la mitad de la caída. Por lo cual destacamos esa resiliencia del mundo emergente, no de todo el mundo emergente, aunque esto es la suma. ¿Y qué pasará de cara al 2021? Ahora sí que hablamos ya de futuro y hablamos ya de proyecciones para nuestras carteras de cara al 2021. Se espera que sea un año de rebote, un año de crecimiento intenso. Hemos de pensar que muchas bolsas de ahorro y de dinero no gastado por los problemas del confinamiento, por las medidas más o menos drásticas, depende de los países. En algunas familias han perdido el empleo, desgraciadamente, para estos miembros familiares que trabajaban, pero otras familias que han mantenido su nivel de ingresos, podríamos decir, ese nivel de ingresos no lo han destinado, no lo han aplicado en la economía, porque no han podido o porque ha sido mucho más difícil. Eso se va a notar, creemos, en 2021 con esta entrada de ese dinero. A niveles pre-COVID, difícilmente a niveles pre-COVID, pero sí con una subida de una cierta intensidad, porque se espera un 5,2% de subida en 2021. Aquí
el mundo desarrollado deja el mal año del 20 y debería llegar alrededor del 4% de crecimiento, y destaca este 6% con un 8% en los emergentes asiáticos y un 8,2% en China. Destacamos aquí que dentro del mundo emergente, China este año se espera, hay que verlo, pero queda poco ya para el final de año, que consiga acabar sin recesión, con una subida en PIB del 2%, muy destacable, porque no hay ninguna de las grandes economías que lo consiga. Estamos hablando de Estados Unidos, recesiones este año de más del 4%, la zona euro un 8,3%, Alemania un 6%, Francia casi un 10%, atención con Francia, que es el gran tapado, nunca se habla demasiado de Francia y estamos hablando de una caída de PIB del 10%. Italia un 10,6%, aunque muy destacable que hace solo, pues desde junio, estaban peor en 2,2 puntos más, es decir, le auguraban una caída del 12,8%, y España, que estaba igual, un 12,8%, sigue igual en 12,8% en junio, ahora en proyecciones. España, desgraciadamente, que es el país donde estamos nosotros, es el país que más caída va a tener en PIB de los importantes, un 12,8%, aunque, para ver, ¿no?, la parte positiva, sí que es cierto que en el 2021 también será del mundo desarrollado el que más va a subir, al menos eso se espera, con un 7,2%. Francia será un 6%, que es la segunda que le sigue. España un 7,2%. Esto es bastante habitual. Si nosotros seguimos las enseñanzas de Ramón Tamames, de García Delgado, sobre la estructura económica española, esto es un continuo en la estructura económica española del último medio siglo. Es decir, tenemos unas caídas más intensas y unas subidas también más intensas. En este caso, la caída muy intensa también ha venido por nuestra estructura poco diversificada y muy dependiente del sector de la movilidad, todo lo que se ha visto afectado por la movilidad. Los periódicos generalistas son periódicos generalistas y los intereses políticos de los partidos son intereses políticos de los partidos. Pero no es cierto que la caída, no voy a entrar en política, ya saben que nunca entro, pero no es cierto que esta caída del 12,8% es culpa del Coletas o de Pedro Sánchez o del Partido Social Comunista, como se dice. Esto no es cierto. Esta caída básicamente viene por una estructura económica española que no viene de una legislatura, sino de muchas décadas en que se ha hecho una labor muy pobre en diversificarla. Ese es el problema principal de la economía española. Hubiera pasado muy similar con un partido conservador en el gobierno. A nivel de Japón, como les decía, este año también van a estar en recesión, un 5,3%, Reino Unido casi un 10%, Canadá un 7%. Como pueden ver, este año las caídas son de una cierta intensidad. India, que ahí es uno de nuestros países preferidos dentro del mundo asiático, aparte de Japón y de China, lo ha notado muchísimo. India un 10,3%. También India, su sector primario, o el sector, digamos, más de la agricultura y demás, está teniendo unos problemas muy importantes en esta crisis. Tenemos que entender que esta crisis está agudizando ese menor multilateralismo y esa menor globalización que ya se inició con la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Probablemente salgamos de esta crisis de la COVID con un mundo menos globalizado, porque además también nos hemos dado cuenta, yo recuerdo mucho al principio de la crisis, en febrero o marzo, que había empresas globales pues que de sus componentes, cuando construyen su producto, pues a lo mejor se construían en 10 países diferentes o había 10 países que entraban en la cadena de valor de ese producto. Nos dimos cuenta que cuando hay un problema global, sobre todo de movilidad, como es el que hemos tenido, quizá las fábricas más cercanas a casa, las cadenas de distribución más cercanas a casa pueden ser una buena solución para no depender tanto de esa movilidad, ¿no? Eso es una lección que hemos aprendido y probablemente pues también haga mella en esa mayor globalización, aparte de los temas de relaciones internacionales o geopolíticos. A nivel de mundo emergente, como les decía,
Destaca China con un 8,2, India con un 8,8, pero obviamente venía de una caída del 10,3. Y el resto de países, pues ahí los tenemos también, ¿eh? Tenemos Brasil con un menos 5,8 y una subida muy justita, un 2,8, México y demás. No quiero cansarles más porque son muchos números, pero esa idea de que el mundo emergente, solo China está consiguiendo acabar en un PIB positivo este año, que lo tengamos muy claro. De hecho, por eso nosotros, en nuestro último informe mensual, en nuestra focus list de fondos preseleccionados, ya saben que tenemos un fondo que es el China Consumer Fund, que se dedica sobre todo al motor 1 de la economía, o motor 2 de la economía china, que es la demanda interna, y ahora hemos incorporado otro fondo, que si no recuerdo mal es de VS, es uno de los fondos más antiguos de esa zona del mundo, de esa parte del mundo, de China, que es más generalista de la economía china. Por lo cual sí que tenemos ya, digamos, las carcasas o los vehículos preparados para apostar en esa recuperación de China, que ya lo hemos venido haciendo. Y aquí sí que me gustaría hacer una serie de reflexiones. Son reflexiones pues, de leer mucho, de escuchar mucho, de analizar mucho, y también pues, de ver lo que dice el Fondo Monetario Internacional. En el informe del Fondo Internacional creo que hay una serie de temas interesantes de los que estoy bastante de acuerdo, y desde SLM pues, compartimos una parte importante, y vamos a explicarlos a partir de ahora. ¿Qué queremos? ¿Cuáles son las reflexiones de todo lo que hemos visto hasta ahora? Las reflexiones son que obviamente tenemos más de 1 millón de muertos por la COVID-19, una verdadera desgracia, ¿quién nos lo iba a decir? Parece ahora que como hablamos tanto de números y estadísticas de muertos, de infectados y demás, parece que le quita, ¿no?, la importancia, pero señores, es un número muy elevado, más de 1 millón de muertos por COVID-19. Me acuerdo yo cuando di la primera conferencia en streaming en el primer confinamiento, que hablaba de 45.000 muertos, y hacía un recordatorio para ellos, 45.000 muertos, y ya estábamos todos asustados. Hemos llegado a 1 millón, por lo cual un mensaje de ánimo a todas las familias que han tenido o han padecido de cerca la pérdida de algún familiar. Por lo cual son tiempos difíciles, esto es evidente, hemos visto los datos de crecimiento en el 2020, pero creo que también hay que destacar una serie de razones para la esperanza. No todo es negro, no todo es negro. ¿Cuáles son esas razones? Gracias a los test cada vez más masivos controlamos mejor cuál es la situación de la pandemia en los diferentes países, los tratamientos, que sobre todo en su momento pues Gilead Sciences, la compañía americana, nos ayudó con lo que es el tratamiento, y sobre todo lo que todos sabemos, las vacunas. Creo que hay que destacar los esfuerzos globales de todos los investigadores para llegar a esas vacunas, que vamos a tener 2, 3, 4, 5, no lo sé. Hay muchos laboratorios, unos conocidos, otros no tanto. Hay, por ejemplo, un laboratorio en Alemania, CureVac, que me parece que también puede sacar una vacuna interesante y está pasando un poco lejos de los focos, pues podría ser otra vacuna que llegara, ¿no? Esas vacunas nos han dado un optimismo. Y es, como decía, una razón para la esperanza. Pero aquí, y no quiero volver al negativismo, sí que creo que hay algunos valores, algunas acciones, algunos bonos, algunos índices que han sido demasiado positivos sobre las vacunas. Claro que es positivo, y en este tiempo récord, antes de final de año, tenemos vacunas, pero tampoco pensemos que las vacunas van a ser la panacea, las economías se van a abrir completamente y vamos a volver a la actividad habitual que teníamos en la pre-COVID, porque eso no es así. El primer punto por qué no va a ser así es porque, desgraciadamente, a pesar de todas las medidas de política fiscal o monetaria o las regulatorias, está habiendo una mortandad empresarial. Está habiendo una desaparición de una serie de compañías. Y eso va a generar menos PIB, menos output para las economías. Será difícil volver en el 2021 ya a niveles, por ejemplo, pre-COVID. Eso lo hay que tener muy en cuenta. Y luego, lo que es la apertura de las economías no va a ser
de hoy para mañana, va a ser paulatina y vamos a tener retrocesos. Cuando llegue la tercera ola, que estoy convencido que va a llegar, la tercera ola, pues vamos a tener otro retroceso. Es positivo, pero tampoco lo sobreponderemos demasiado. Algunas de las economías, como hemos visto antes cuando comparamos el informe de junio con el de octubre, digamos, han recuperado, es decir, el segundo trimestre del 2020 ha sido menos negativo de lo que se proyectaba y el tercer trimestre del 2020 es más positivo o ha sido más positivo de lo que se pensaba, ¿no? Esto hay que tenerlo también en cuenta, porque a veces también al hacer proyecciones pueden ir a peor o a mejor. Y en este caso han ido a mejor de las proyecciones iniciales. Y esto también te demuestra que la economía sí que ha sufrido, pero también ha demostrado una fortaleza, una cierta fortaleza al menos. Algunas economías están recuperando a un mayor ritmo de lo que se esperaba, lo hemos visto, el cambio de proyección respecto a junio, sobre todo economías desarrolladas, y dentro del mundo emergente, que ahí pues hay muchos emergentes, sobre todo los países más pobres o con menor actividad económica, están yendo peor de lo que se esperaba. En cambio, China es el gran vencedor dentro del mundo emergente. Para eso ha sido clave la política fiscal y va a seguir siendo clave la política fiscal expansiva. Ahí tenemos un problema en Estados Unidos porque no se ponen de acuerdo republicanos y demócratas sobre la ampliación de las políticas fiscales expansivas. Veremos qué sucede en los próximos días. La política monetaria expansiva, hoy hemos escuchado otra vez a Christine Lagarde y se ha incrementado, se ha dado una vuelta de tuerca más a la ayuda y a activar nuevos planes de ayuda desde el punto de vista monetario y a las respuestas regulatorias de todo tipo. Porque aquí yo creo que hemos pasado por alto, bueno, yo al menos, o desde SLM no lo hemos pasado por alto, pero a veces en el entorno flota esa idea de que, bueno, pues sí, están haciendo, pero no se valora y no sabemos el impacto. No, no. El impacto de las políticas fiscales y monetarias expansivas y regulatorias ha sido, señores, masivo, ha sido clave, ha sido importantísimo. Y si no, comparen con lo que sucedió en 2008-2009. En 2008-2009 no hubo el mismo, digamos, alineamiento de los diferentes bancos centrales y gobiernos del mundo para ayudar a las economías y pasó lo que pasó. Estuvimos renqueando desde el 2009 hasta el 2012, 13, 14. España, por ejemplo, tuvo su peor año en 2012. El problema de Grecia con la deuda soberana estalla en 2010. Es decir, uno de los problemas y uno de los aspectos que a mí más me preocupaban era que tuviéramos otra vez una crisis de la deuda soberana, una ampliación de los spreads, una ampliación de las primas de riesgo, de las tires de los bonos soberanos. Porque además el endeudamiento era elevado y es más elevado hoy. Eso no ha sucedido. Y eso no ha sucedido en gran parte, o prácticamente, básicamente, por este factor que ha sido la inyección monetaria. Por lo cual, eso va a seguir o debería seguir. O sea, será muy importante que no nos apresuremos a retirarlas antes de tiempo. Ese también fue otro error que tuvimos en 2008-2009. Al cabo de poco tiempo, el señor Trichet subió tipos. Esto lo he repetido 1000 veces, pero me pareció un error de bulto. Esto no debería suceder y no creo que vaya a suceder. Pero insisto, esta inyección monetaria debería continuar. ¿Cuál es la duda ahí? ¿O cuál es la pregunta, ¿no? que me la han hecho más de una vez? Oye, pero estas políticas van a generar inflación. Y como le decía hoy a un cliente, nuestra visión, nos podemos equivocar, nuestra visión es que la inflación ni se la ve ni se la espera en el corto o medio plazo. No tenemos un problema de inflación, tenemos un problema de deflación y tenemos un problema de una inflación muy, muy baja. ¿Que la política monetaria y fiscal expansiva lleva a la inflación? Sí, lo sabemos, lo dicen los manuales de economía, lo tenemos muy claro, pero luego hay la coyuntura y luego hay la situación estructural concreta de un momento en una economía. Y actualmente no se dan las condiciones para que la inflación sea un problema. Insisto, ni está ni se espera. Por lo cual, tranquilos con la inflación, y si la inflación no presiona al alza, que nosotros prevemos que será así, que no va a presionar al alza, eso va a dar más espacio, más oxígeno a los bancos centrales para ir retirando estas políticas
de manera más paulatina. Claro que llegará un momento que tendremos inflación. Obviamente, la economía son ciclos y las variables macros son cíclicas también. Pero no es un problema por el que debamos preocuparnos ahora mismo. Esta es nuestra opinión. Para la ola 3, que desgraciadamente creemos que la vamos a tener, nos guste o no, creemos que va a ser y seguirá siendo importante ese multilateralismo científico, que parece que en un primer momento en la pandemia pues los países eran como más egoístas, pero luego vieron que tu país podía ir muy bien, pero si al de al lado iba mal, tú también acabarías yendo mal, y creo que ahí hemos entendido que ese multilateralismo científico a la hora de compartir experiencias en vacunas y demás es importantísimo para la humanidad, y más con más de 1 millón de muertos. Por lo cual, eso será, yo creo, también muy importante de cara a la COVID-19. Y en política fiscal, aparte de todas las medidas, para mí una de las más importantes es que se sigan aplicando las moratorias. Hemos visto el tema de los ICOs, que en un principio se tenían que devolver en marzo, luego se ha ampliado la moratoria 1 año más. Y si hay una tercera ola, pues a lo mejor se debe ampliar otro año, ¿no? Es decir, el tema de las moratorias es clave. ¿Por qué? Porque intentaremos reducir al máximo. Van a haber defaults, desgraciadamente, bancarrotas empresariales, pero reducirlas al máximo. Porque el problema luego, si tenemos una mortalidad empresarial muy importante, el problema será luego, cuando pasemos ya al 2020, el 2021 y en 2022, ¿qué? Si tenemos un tejido empresarial dañado en un 30% de menos empresas, ¿cómo volveremos a llegar a los niveles de actividad, de riqueza y de bienestar económico a nivel global? Será mucho más difícil. Por eso creo que, aparte del problema social, faltaría más. Pero a nivel macro, el tema de las moratorias se nos antoja muy, muy importante. Por eso creo que hay que destacar pues, todo el programa de suspensión del servicio de la deuda del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. No es que yo sea de estas entidades, que parezca que las esté aquí haciendo propaganda de ellas, no es así, pero al César lo que es del César, y creo que estos programas han sido muy positivos para ese servicio de la deuda tan costoso y esa losa tan costosa para todos los países, pero sobre todo para los países pobres. Y aquí voy a lanzar una idea que yo creo que no se habla demasiado, pero creo que es importante, y es que estamos hablando mucho de cómo vamos a acabar el 2020, que ya hemos visto que va a ser negativo, menos de lo que se esperaba, y cómo va a ser el crecimiento en el 21. Se habla mucho de esto, del corto plazo, 20 y 21. Y más o menos yo creo que ahí vemos o tenemos una idea bastante aproximada de lo que puede suceder. Pero el problema que a mí me preocupa más, y creo que tenemos que empezar a analizarlo más y a seguirlo más de cerca, es qué puede pasar después de ese 2021. ¿Qué pasará en 2022? ¿Qué pasará en 2023? Porque ahí, insisto, una vez más, esa mortalidad empresarial, ese resquebrajamiento de las relaciones comerciales internacionales, si son elevadas, nos va a costar a volver a los niveles que teníamos pre-COVID. Por lo cual, no nos centremos tanto, que también en el 2020 y 2021, sino centrémonos bien qué pasará después del inmediato post-COVID, el 2022, 2023, 2024. Eso me preocupa ahora mismo, quizá más que el inmediato 2020-2021. Porque sobre todo con países como el español, por ejemplo, muy centrado en el turismo, o el brasileño o el australiano muy centrado, o el ruso muy centrado en las materias primas, en las commodities, o cambian la estructura económica de su economía, o van a tener un crecimiento secular muy, digamos, muy limitado cuando pase el 2021, a partir del 22, 23, 24. Por eso también un tema muy importante es este fondo de reestructuración o de rescate europeo de unos 140.000 millones que deberían llegar a España, que los apliquemos de manera correcta. No para tapar agujeros, sino para crear proyectos para mejorar el equilibrio y la estructura económica de nuestra economía, que nos hace muchísima falta. Eso es un tema que vamos a ir viendo y vamos a ir hablando en más conferencias, pero ¿qué puede pasar en ese mundo a partir del 2021? La deuda pública, otra preocupación, muchos clientes nos hablan de la preocupación de esa deuda pública, es lógico porque además no es que la deuda pública sea más elevada, sino que tenemos menos base fiscal, porque las empresas están teniendo menores beneficios o incluso pérdidas, pues hay menos base fiscal para servirla, para pagar los intereses. Ahí tenemos una gran burbuja de oxígeno, o bomba de oxígeno,
que es que los tipos de interés son bajos. ¿Cuál es nuestra previsión para los tipos de interés en el corto y en el medio plazo? Seguirán bajos. Ya lo decíamos antes del COVID y ahora lo podemos decir con más claridad. Ahora casi todo el mundo lo dice, pero nosotros ya lo decíamos antes. El entorno de tipos de interés se nos antoja, sobre todo en Europa, de bajos tipos de interés. Estamos en el cero, en lo que sería el tipo oficial para, digamos, para la economía retail, para que nos entendamos, y a nivel del interbancario, del dinero que depositan los bancos en el Banco Central Europeo está en negativo, y creemos que esa va a ser la tónica. Obviamente puede haber alguna pequeña subida de tipos al 0,25, pero es que ni eso vemos. Es decir, creemos que tenemos que tener en cuenta que los tipos van a seguir bajos durante bastante tiempo. Me atrevería a decir que en un prolongado periodo de tiempo. Y ahí, pues, una de las, nos guste o no, sobre todo pues a los empresarios puede gustar menos, es que probablemente, viendo que hay menor base imponible para poder servir esa deuda, aunque los tipos estén bajos, una de las políticas que podemos, lo veremos eso, en el futuro veremos si es así o no es así, pero yo creo que una de las tendencias que iremos viendo es una progresividad fiscal. Es decir, van a pagar más los que más tienen, y sobre todo también a nivel de corporaciones, ese mundo pues tan cómodo de tener domicilio fiscal en Holanda, en Luxemburgo, en Dublín, eso se va a ir reduciendo. Se va a intentar atacar eso seguro, porque se necesita base fiscal de esas corporaciones que de algún modo pues, han aprovechado, probablemente pues, bueno, lo han hecho bien, ¿no? Desde su punto de vista, han aprovechado pues, para pagar menos impuestos por las grandes tecnológicas domiciliadas en Dublín o en paraísos fiscales, pero eso yo creemos que va a ser también una de las tónicas importantes, y va a ser claro, importante de cara a poder servir esa deuda, ¿no? Básicamente yo creo que esas son las reflexiones que quería comentar a futuro de la macro global, y hay muchas más, pero por razón de tiempo no podemos, pero creo que si se quedan con estas, creo que tenemos un mapa, ¿no? Hemos hecho un mapeo importante de cara al 2021, 2022 y demás. Obviamente la conferencia, para quien quiera tenerla a su disposición, puede contactar con cualquiera de los asesores de SLM y gustosamente se la puede mandar. Vamos ahora ya, después, perdonen de todo el rollo que les he dado más teórico, más macro, vamos a entrar en temas ya más concretos y vamos a ver algunos activos. Como decía, no todos los activos han subido, pero bueno, creo que de manera muy humilde, pero también muy convencida y hablando muy claro, los activos que SLM ha escogido durante esta pandemia han sido muy acertados. Quizá el desacierto principal que ha tenido ese SLM, y aquí pues entono un mea culpa o entonamos un mea culpa, ha sido nuestra exposición a divisa. El dólar, no entiendo algunas razones, porque sí que es cierto que la política monetaria americana es expansiva, pero también la europea. Si me dijeras la política monetaria expansiva americana es expansiva y la europea no es expansiva, pues claro que el dólar se tiene que ir perdiendo fuerza. Pero es que no es así. Las dos economías, los dos bancos centrales, el BCE y la FED, están inyectando liquidez y con eso tú debilitas tu divisa. Pero el dólar ha ido perdiendo fuerza contra el euro. Creemos que está muy sobrevendido el dólar. Por eso nos mantenemos en nuestros 13 de seguir teniendo activos denominados en dólares, pero en este momento nos va en contra. Dejando de lado el tema del dólar, como les decía, los activos seleccionados, que los hemos comentado en algún momento, pero ya que los comentas, está muy bien lanzar una idea, pero luego, si no haces el seguimiento, pues no sabes si ha sido buena o mala. Vamos a hacer un seguimiento rápido. El primer bono que en su momento pues, nosotros lanzábamos como una buena idea de inversión, y ahí pues todos los clientes que nos han seguido pues están hoy encantados porque les ha funcionado muy bien, que también ahí hay mérito del cliente. Hay mucho cliente que nosotros pues nos desgañitamos para intentar dar ideas de inversión y luego las siguen poco, ¿no? Bueno, nos podemos equivocar, pero la verdad que en líneas generales las opciones
son bastante acertadas y especialmente durante este COVID han sido bastante acertadas las decisiones de inversión de SLM, y los clientes que nos han seguido, pues nosotros estamos muy satisfechos porque ellos están aún más satisfechos. El bono de General Electric, compañía global que no vamos a descubrir, es un bono investment grade, alta calificación crediticia, y básicamente, pues fíjense, en este gráfico lo que hacemos es poner en base 100 en mayo del 2019, que es lo que hacíamos cuando nosotros lo comentábamos en abril-mayo del 2020, que es esta línea vertical. En esta línea vertical nosotros vemos que el índice, el Barclays Global Aggregate, que sería como el índice global para la renta fija, es la línea amarilla, y estas velas japonesas, este gráfico azul, es el bono de General Electric. Obviamente durante el COVID tuvo una bajada importante, esto es en base 100 aquí, pero vimos también una recuperación y luego que empezaba también a dudar. Nosotros aquí dijimos, vamos a comprar este bono. A partir de ese momento empezamos este bono, porque creíamos que ese gap entre el índice de referencia y el bono no se justificaba con ese bono de esas características. Nos ha dado muchas oportunidades la COVID para poder entrar a buenos niveles en algunas compañías. No por el hecho de que fueran baratas, porque si tú compras un activo, un bono, una acción, porque es barata, solo porque es barata, puede seguir siendo aún más barata. Es lo que ha pasado con algunos bancos, por decir alguno, el Banco Sabadell, por ejemplo. No solo porque esté barata hay que comprarla, hay que creer en la historia que hay detrás, hay que analizar qué hace esa compañía, hay que analizar cómo se va a adaptar a esta nueva normalidad post-COVID. Pues bien, General Electric nosotros augurábamos que iba a reducir ese gap y así ha sido. Estamos viendo que General Electric ha ido subiendo, ha superado, incluso ha evolucionado mejor desde esta base 100 y está evolucionando mejor incluso que el índice de referencia, por lo cual un 10 en esta inversión nos ha dado en un bono investment grade, atención, un bono investment grade denominado en euros, eso que lo escuchen bien los que dicen que la renta fija no da nada, pues ha dado un 19,53%. Estamos hablando de 7-8 meses, aparte del cupón que paga, que en este caso, por ser un investment grade, es superior al 4%. Estamos hablando de alrededor del 24-25%. Por lo cual, gran opción para el mercado de bonos a través de un bono investment grade. ¿Se puede seguir comprando este bono? Hombre, ahora está algo más caro. La tasa interna de rendimiento ahora es solo del 1,71, pero para una parte estable de la cartera puede tener sentido. Menos sentido que hace 8 meses, eso sí. Otra compañía, en este caso un bono en dólares. Aquí le daña el dólar, pero contando lo que es la inversión a nivel de precio del bono, esta es una compañía de Chile que comentamos en su momento, una hidroeléctrica potente, con una serie de contratos que tiene con sus clientes que la favorecen mucho en momentos de crisis. Es un bono high yield, la parte alta es un W. Y este bono, denominado en dólares, insisto, high yield, pues también la evolución ha sido excepcional. Es decir, estamos hablando de que la subida ha sido del 23,17% de cuando lanzábamos la idea de comprarlo. Estaba también muy por debajo del índice de referencia, parecía que lo cerraba, ahora ha vuelto a hacer un estirón para cerrarlo, aún está por debajo del índice de referencia, por eso esta compañía sigue teniendo mucho interés en seguirla comprando hoy. Sigue estando a niveles muy interesantes, alrededor de 88, 89, 90 se puede comprar, está por debajo de la par, y el rendimiento es prácticamente del 7%, por lo cual, bono en dólares muy interesante y sigue siendo interesante. Entramos ya en el mundo de los fondos. Sabemos que muchos clientes y cada vez más en España pues utilizan los fondos. Nosotros apostamos fuertemente por el fondo Chequier Artificial Intelligence, un fondo de inteligencia artificial de una gestora boutique que nos gusta mucho y no nos ha defraudado, porque desde que anunciábamos en esa conferencia de que seríamos, de hecho ya la estábamos comprando antes, pero yo siempre pongo esta línea vertical que me marca en el momento en que públicamente, digamos, por decirlo así, en la conferencia la comentamos el activo, pues desde ese momento aquí tenemos la parte verde, o sea, la línea verde es el fondo y la línea
blanca es el Nasdaq. Acuérdense el Nasdaq, la subida que hemos visto antes, con lo cual, o sea, se compara con el Nasdaq, pero es que además consigue batir al Nasdaq, ¿no? Desde el momento que lo comentábamos hasta ahora, pues nuestros clientes, los que apostaron por esta y confiaron en nuestra idea, en este caso de este fondo, están ganando un 44,54%. Teladoc Health, aquí era una acción en dólares, una compañía de todo el tema, digamos, médico, pues también en su momento estaba muy por encima de lo que era el SP500 y el Nasdaq, SP-Nasdaq. Es cierto que llegó a quien compró en el momento que lo comentábamos, casi un 47% máximos, y ahora lleva un tiempo más lateral, o incluso un lateral ligeramente bajista. ¿Por qué? Porque entendemos que el tema de las vacunas a esta compañía le hace más daño, porque esta compañía es una de las grandes beneficiadas por la menor presencialidad de la población, ¿no? En la economía, en el día a día, ¿no? Igual que Zoom, por ejemplo, ¿no? Zoom. Que es la plataforma que estamos utilizando ahora mismo. Con lo cual se ha puesto en un movimiento más lateral, pero nosotros eso lo vemos como una posibilidad de nuevas entradas, porque, insistimos, quizá no pueda tener, pues fíjense en esta evolución, en febrero, marzo, abril, muy potente, completamente descorrelacionada con los índices. Los índices bajaban y esta compañía subía. Esa divergencia y descorrelación probablemente no sea la misma, pero tenemos que diferenciar, ese otro mensaje que quería lanzar hoy, tenemos que diferenciar las compañías de sectores tradicionales y las compañías de sectores que se han beneficiado solo o mayormente por la COVID. Si un sector se ha beneficiado solo o mayormente por la COVID, tendríamos que empezar a venderlo, porque creemos que la peor parte de la COVID ya la esperamos no equivocarnos, no somos epidemiólogos, pero esperamos que poder pensar que ya se ha terminado, ¿no? La peor parte, digo. Pero luego hay compañías que la COVID las ha puesto en valor. Es decir, sí que durante la COVID les ha ido muy bien. Si el mundo vuelve a una normalidad post-COVID relativamente normal, si se me permite la redundancia, pues no tendrán los mismos niveles de crecimiento como vimos aquí en Teladoc, pero siguen estando ahí, han llegado para quedarse. Este tipo de compañías, la COVID les ha dado esa, digamos, visibilidad que quizá no tenían. Zoom, mucha gente no la conocía antes de la COVID y ahora la conoce. Teladoc Health, mucha gente no lo sabía y ahora la conocen. Teladoc Health llegó a un acuerdo con Movistar Fusión, por ejemplo, con Movistar, para ofrecer los servicios de telemedicina, ¿no? Por lo cual sigue siendo para nosotros una apuesta importante, quizá no a los ritmos de crecimiento de su momento, que fue espectacular quien decidiera comprarla, porque llegó a un 47%, sigue con un 17%. Esta, por ejemplo, la tenemos en la SICAP y la seguimos manteniendo y la mantendremos mientras no haya cambios sustanciales en las circunstancias que rodean a la sociedad. Un fondo cotizado, en su momento saben también el tema del Bren, pues que llevó a mucho debate. Aquí el problema que tenemos es que no podemos invertir directamente en el Bren, sino que lo hacemos a través de un fondo cotizado, lo que llamamos un ETF, y este ETF, no el Brent, el ETF que lo replica, que siempre lo replican, no lo replican perfectamente, lo que ya se ve cómo se replica a través de la beta. Pues la beta de este fondo es alrededor de este fondo cotizado es alrededor de un 0,80, 0,81, pero bien, desde ese momento ha subido un 44%, recuperación clara en el tema del Bren. Aquí sí que seguimos pensando que puede ser una apuesta, pero sí que es cierto que quizá de todo lo que hemos comentado hasta ahora es el que con General Electric podríamos incluso decir, porque General Electric pues actualmente la TIR ya es mucho menor, aunque es en euros, que esta sí que está, digamos, se tiene que confirmar todas las proyecciones de crecimiento a nivel de PIB para que siga habiendo demanda de Brent o de West Texas Intermediate, que es para la referencia para América, para seguir creciendo en precio. Pero bien, puede para una parte de la cartera seguir siendo interesante. Y finalmente, y con eso terminaré porque hoy me estoy ciñendo bastante bien al horario, no podríamos terminar esta presentación sin comentar nuestra SICAP defensiva, SLM y CBR. Nosotros
desde marzo del 2016 esta está depositada en la gestora de Ambank, pues nosotros la gestionamos muy de cerca. Es defensiva, actualmente está aproximadamente un 14% en renta variable, un 10% en monetario y el resto en bonos. Todos los bonos y toda la estrategia de bonos de SLM pues se refleja dentro de esta SICAV. Es conservadora, muy conservadora. La volatilidad la teníamos pre-COVID alrededor del 4 o 5%. Post-COVID se ha incrementado hasta el 8% aproximadamente. Uno de los deberes de esta SICAV es conseguir que baje la volatilidad. En el year to date, en lo que iba de año, en la caída, en el peor momento de la crisis, perdía un 11%. Era lo máximo que perdía en ese momento, un 11%, que rápidamente conseguimos recuperar porque el crédito que tenía, es decir, los bonos corporativos que tenía, eran bien buscados y de mucha calidad. High Yield, Investment Grade. Los High Yield también muy bien buscados. Por ejemplo, el bono, bueno, la mayoría de los que hemos comentado, pero por ejemplo el bono de la eléctrica chilena está dentro de la SICAV, está dando un rendimiento extraordinario, porque se compró incluso antes que cuando lo anunciábamos en la conferencia. Y nos podemos pues vanagloriar de decir que este producto, que básicamente busca ser una alternativa a los depósitos bancarios, este es un país de depósitos bancarios, pues siendo una alternativa a los depósitos bancarios, quien ha tenido la paciencia de la hormiga, porque hay momentos que es aburrida esta SICAV, soy consciente, hay momentos que es muy aburrida, pues la hormiguita que ha tenido la constancia de mantener esa inversión o de ampliarla en momentos diferentes a partir de marzo del 2016, tendría un rendimiento anualizado, es decir, cada año un rendimiento de media de casi el 4,5% en euros. Por lo cual, ¿quién puede competir? ¿Qué depósito hoy puede competir contra este producto que es una SICAV, pero que el comportamiento parece más de depósito que de SICAV? Obviamente, hay momentos que también tiene una cierta volatilidad, pero si tenemos la paciencia de mantenerla, 4,5%, quédense con ello. Al año un 4,5%. Comparada, por ejemplo, con el índice de referencia, el Barclays Total Aggregate, ha estado mucho tiempo por encima. Durante la caída, como tenía más exposición a corporativo y ese 14% en renta variable, cayó un poquito más que el benchmark, que el índice de referencia, pero terminó, o sea, hoy sigue estando por encima del benchmark, que tampoco busca superar el benchmark en muchísimo, sí superarlo, aquí claramente lo supera, aquí no lo superaba porque fue el primer periodo en que la estábamos ordenando al inicio de la gestión, aquí lo supera claramente, aquí sigue superándola y aquí es lo que le decía, el COVID le ha hecho algo de daño. Y por mi parte, y para no cansarlos más, hemos hecho 1 hora aproximadamente, incluso un poquito menos. Encantado de estar con ustedes y si tienen cualquier pregunta la pueden escribir en el chat y estaré encantado de responder. Voy a dejar de compartir. Veamos el chat. Veo varias preguntas aquí. Muy bien. Hay una pregunta que la leo literalmente, que dice què en pensa de les declaracions de Santiago Niño Becerra de que ens trobem en una crisi que va començar el 2008 y en la cual ens hi trobem? No estoy de acuerdo con estas, no creo que sea así. Con el máximo respeto, creo que Santiago Niño Becerra tiene una tendencia a verlo todo en negativo, que hay que ser realista, que tiene mucha razón en muchos aspectos, pero no en muchos otros. Por lo cual yo creo que si hay que buscar un origen histórico de los problemas que tiene la economía actualmente, no es de 2008-2009, es más de lo que les decía antes.
Por ejemplo, la economía española tiene un problema de estructura económica que viene de hace 50 años, no viene del 2008, pero sí que es cierto, y en eso en parte estoy en acuerdo, o de acuerdo con Santiago Niño Becerra, que sí que es cierto que el 2008 pone, digamos, pone sobre la mesa uno de los problemas que ha tenido la economía en los últimos decenios, y es que la economía financiera ha ido cogiendo cada vez más importancia respecto a la economía real. Y se lo dice una persona que siempre ha estado en la economía financiera. Llevo más de 23, 24 años de carrera profesional y yo de economía productiva sé poco o muy poco. Todo lo he hecho de la economía financiera. He estado en el centro financiero de Londres, en el que básicamente todo es economía financiera, pero creo que sobre todo en 2008 se pone claramente encima de la mesa el problema de que la economía financiera llega con su ingeniería súper sofisticada a intoxicar y acabar dañando la economía real. En eso sí que puedo estar en parte de acuerdo, pero la crisis actual viene de lo que nos diría el señor Nicolás Nassim Taleb, americano con orígenes en el Líbano, que tiene libros bastante interesantes, me he leído uno de ellos y estoy muy de acuerdo, aparte de que lo sigo, de que a veces en la economía tenemos lo que llamamos un evento raro, ese cisne negro, para que nos entendamos. Entonces, esto actualmente viene de un evento muy raro, que ha sido el tema de la COVID, ¿no? Por lo cual, bien, estoy en parte de acuerdo, en parte muy en desacuerdo. No sé si hay alguna pregunta más. Pues me parece que no. A ver, un segundo aquí, parece sí que hay una pregunta. Ah, sí, perdón. Como saben, yo soy más analógico que 2.0. Una pregunta es, ¿hay algún tipo de cambio grande de gestión previsto para la SICAV en 2021? No, para nada. No hay ningún cambio importante de estrategia. La estrategia va a seguir siendo la misma. Actualmente tenemos un 14, podemos llegar a tener 25, es alrededor de un 15, un 14-15, tener un 25 en renta variable y seguir apostando mucho por los bonos. Sí que es cierto que la SICAV pues quizá no tendrá esas peritas en dulce que ha tenido. La SICAV tenía mucha liquidez, tuvimos un gran acierto, y es que cuando llegamos a las caídas de la COVID en febrero-marzo, teníamos un 26% de liquidez. Y dirán, ostras, ¿cómo lo sabíais que iba a pasar? No lo sabíamos, no lo sabíamos, pero sí que queríamos tener una parte de liquidez importante porque algo nos decía que podíamos tener algún tipo de posibilidad de comprar en lo que llaman los ingleses los dips, en los valles, ¿no? de algunos productos, de algunos activos. Y eso fue clave, porque después de la caída, que la sufrimos, no con la misma intensidad, pensemos que en la renta variable las caídas de febrero-marzo fueron del 35, incluso del 40%, y la SICAV desde el inicio de año llevaba una caída del 11 en su peor momento, es mucho menos. Pero nos sirvió esa liquidez para gastar la mitad de la liquidez en una serie de posiciones de bonos que nos están yendo muy bien. Luego continuamos manteniendo la liquidez y justo unas semanas antes del anuncio de las primeras vacunas, la primera que fue la de Pfizer-BioNTech, volvimos a aplicar una parte importante de esa liquidez hasta dejar una liquidez actual que está en el 9%. También nos ayudó ese efecto contagio, ¿no? de todos los mercados por el tema de las vacunas que subió. Pero la gestión va a ser la misma. ¿Cuál es la gestión? Una gestión muy defensiva, basada en bonos sobre todo corporativos y cogiendo algunas acciones muy concretas, más de nueva economía que blue chips, aunque sí que los hay, y si vuelven a tener las compañías, digamos, los sectores tradicionales con las vacunas, vuelven a tener una buena perspectiva, pues las potenciaremos sin ningún problema, pero básicamente seguirá siendo defensiva con bonos corporativos, sobre todo de alta calificación crediticia, alrededor de un 60-70% de la parte de bonos en calificación crediticia elevada y el resto en high yields muy seleccionadas.
Otra pregunta és com reaccionaran els mercats a una reversió de les polítiques monetàries dels bancs centrals. Bien, esta es una pregunta que sé que preocupa y de hecho hoy lo estaba hablando con un cliente. Si la reversión de las políticas monetarias, si entiendo bien la pregunta, se está refiriendo el asistente a que pasemos de una política monetaria o fiscal, sobre todo monetaria, ¿no? Estamos hablando de una política monetaria expansiva a una política monetaria neutra para llegar a una política monetaria restrictiva. Si eso, lo explicaba antes de alguna manera, se hace de manera apresurada, demasiado rápida y sin ir viendo las consecuencias en la economía de esa retirada de estímulos, tendremos un problema importante. Pero lo creo sinceramente, que tanto la FED americana como el Banco Central Europeo, aunque no tengamos ahora el que para mí ha sido uno de los mejores banqueros centrales de la historia del BCE, que tampoco es muy largo, pero bueno, en general de los bancos centrales, que ha sido el señor Mario Draghi, ahora está Lagarde. Yo creo que Lagarde sigue mucho la escuela Draghi, y si una cosa tenía la escuela Draghi era que no se apresuraba, como lo hizo Trichet, que era de otra escuela, no se apresuraba en retirar estímulos o en hacer cambios, ¿no? Giros de timón, cambios de timón en su política monetaria. Tiene que ser progresiva y muy medida. Tiene que ir viendo, cuando se reúne el Comité de Política Monetaria del mercado abierto, digamos, del Banco Central Europeo, tiene que ver muy bien qué impacto tiene eso en la economía real, y si tiene un impacto muy negativo, pues frenar un poquito ese cambio, ¿no? de ese giro. Si tiene el efecto esperado, continuar con esa progresividad. Tiene que ser progresivo y sinceramente creo que va a ser progresivo. Veo otra pregunta. Quin pervindre pot tenir de cara al futur la inversió en el sector d'aliments cuinats o precuinats? S'ha pogut documentar al respecte. No m'he documentat específicament al respecte. Quan tingui un moment ho faré. La veritat és que ja només amb la macro general i amb els sectors en general ja tenim, i amb la gestió dels clients tenim estem bastant ocupats. Pero sí que creo, sin haberme documentado con mucho más detalle, creo que todo lo que sea el sector de la alimentación en general, no hablo de la alimentación de los productos básicos, sino de estos productos que no son básicos, como usted comenta, los alimentos cocinados o precocinados, pues creo que es un sector con muchísimo potencial, porque además creo que va a quedar un poquito en la memoria pues las dudas y los riesgos que hemos sufrido durante todos estos meses, y una parte importante aún de la población pues tiene como reparos, ¿no? Para ir a los restaurantes de manera abierta y tranquila como siempre, y creo que ese es una línea importante que creo que tiene que crecer. Además, cada vez, pues ya lo saben ustedes, las familias tienen menos tiempo para cocinar, sobre todo durante la semana, y eso es un sector que creo que tiene mucho futuro. Otra pregunta, dice, com veus fons de renta variable sectorial de tecnologia de Polar Capital Funds a mitjà i llarg termini? Com creus que la Covid afectarà la renta variable sectorial en biotecnología? Yo el Polar Capital Funds, que es un fondo de nuestra Focus List, pensamos que sigue siendo un fondo a tener en cuenta. A corto plazo sí que es cierto que como hemos visto que la tecnología ha tirado bastante, pues puede tener algún tipo de retroceso, pero a medio y largo plazo, que es lo que usted me pregunta, creo que es un fondo para tener en cartera, y que la biotecnología, del sector de la biotecnología, sigue teniendo muchísimo potencial. De hecho, nosotros tenemos ya lo diré, tenemos el bono de Grifols, por ejemplo, en la SICAV, y sigo pensando que es un sector
con mucho futuro. Obviamente son un tipo de sectores que sí que es cierto que tiene una volatilidad más elevada que un fondo que no sea sectorial. Ya un fondo por definición sectorial tiene más volatilidad. Y dentro de los sectoriales de biotecnología, inteligencia artificial, el de Polar Capital, tienen algo más de volatilidad. El fondo de Chequer, por ejemplo, es un gran fondo, pero tiene una volatilidad que en algunos momentos ha rozado más del 40%, ha superado, perdón, el 40% de volatilidad. Eso lo tengamos en cuenta. Por eso hay que hacer una buena, digamos, ponderación de las inversiones destinades a este tipo de fondos. Otra pregunta, la temptació dels governs pot ser voler que els bancs centrals converteixin el deute sobirà comprat en una mena de deute perpetu. Buena pregunta esta. Pues probablemente, acuérdense que cuando Pedro Sánchez iba a negociar, cuando se estaba negociando el fondo de rescate europeo, post-COVID, digamos, o COVID, una de las propuestas españolas era la deuda perpetua. Era la deuda perpetua. Tiene sentido, porque España tiene una deuda sobre PIB elevada, no tan elevada como otros países, pero bastante elevada. Por lo cual sí que podría ser una tentación. Y de hecho, en lo que es el mercado de capitales, lo que es la renta fija, los bonos, hay muchas emisiones de bonos perpetuos. Probablemente sea una tentación, estoy de acuerdo, probablemente sea una tentación, pero no creo que los bancos centrales den su brazo a torcer en, digamos, sería como una reestructuración de la deuda y convertirla en perpetua. No creo que los bancos centrales estén por la labor. Solo en el caso de que los países puedan entrar en default o estén en problemas realmente serios, podría el Banco Central, de manera muy excepcional y muy medida y muy selectiva en una serie de emisiones concretas, permitirlo. Pero ahora mismo, no, si les soy sincero, no lo veo. Pues me parece que no veo ninguna pregunta más. Perdónenme si hay alguna que han enviado y no he visto. Yo creo que sí que las tengo todas controladas. Me parece que sí. Pues nada más. Muchísimas gracias una vez más por su atención. Espero que la charla haya sido de utilidad. Estamos a su disposición en SLM. Para los clientes, pues ya saben quién es su asesor. Y para el que aún no haya entrado en estos activos que he comentado y quiera hacerlo, pues póngase en contacto con su asesor. Y para las personas que aún no sean clientes de SLM, les animo a que lo sean y seguro que se encuentran bien en esta casa, sobre todo en un momento en que las cosas son algo más difíciles y el asesor de banca privada tradicional de las grandes marcas está más para cumplir objetivos que para dar un asesoramiento independiente. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche. Adiós.